Que nuestro bondadoso, amoroso Padre Celestial, estamos aquí, un grupo de tus hijos, para darte las gracias por todas las bendiciones que nos das en nuestra vida. Gracias, Padre, por este día de reposo. Gracias, Padre, por de los reposo, mensajes que de el día de reposo, hoy mensaje. tenemos. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes para que nos puedas bendecir en nuestras aflicciones, pruebas y también que nos ayudes a seguir adelante en el hermoso evangelio que tenemos. Pedimos por el profeta una bendición para él y para nuestras familias de cada uno de nosotros y también pedimos que tu espíritu esté en esta clase y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Estaba Amén. oyendo los dos, estaba oyendo la computadora y entonces por eso tuve que, Yo dije, le hable el espíritu. no, ¿qué pasa? Todavía está, sí, ya lo apagué. Que Ya está conectada bien, ¿verdad? Ya se nos fue otra vez. Sí, ya me conecté en la computadora. sí. Ok. Pues vamos a darle el tiempo entonces, hermana, para su clase. Vamos a continuar el capítulo 27, cómo aprender por medio del estudio y de la fe, segunda parte. Adelante, hermana Orellana. Y bueno, buenas noches. Buenas noches. Seguimos con esta clase, ¿verdad? En la cual el domingo pasado aprendimos, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas y espero que le hayan tomado en cuenta lo que dijo el presidente Benjamín sobre cuidar sus pensamientos, sentimientos y meditar. Las meditaciones se van a dar con mucha revelación. Ustedes cuidan sus pensamientos y sus sentimientos, ¿verdad? Entonces, yo se los puedo testificar que es verdad, porque yo lo creo. Entonces, buenas noches. El primer segmento de hoy es, debemos educarnos y educar a nuestros hijos en las cosas del mundo. Iba a dejar este segmento sin hacerlo, porque ninguno de ustedes tiene niños pequeños, pero en realidad es importante porque tenemos nietos, porque tenemos familias y aún se puede aplicar para ayudar a otras personas. Entonces, el presidente Benjamín dice que debemos inculcarle el conocimiento a los niños en cuanto al mundo y a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas del mundo y a las cosas de Dios. Bueno, dice, en las escuelas se les enseña sobre ciencias naturales, sobre estudios sociales, principios de química y física. Pero una cosa importante que todo padre debe hacer es enseñar a sus hijos los principios de la educación, que vayan a la universidad. Ahora hay muchas oportunidades para obtener becas, maestrías hasta en línea, ¿verdad? Entonces, también apoyarlos a estudiar otros idiomas, dice, otros idiomas, y también a conocer las culturas de otros países y aprender carpintería, albañilería, fontanería, todo oficio útil, no necesariamente porque ustedes tengan que vivir de ese oficio, sino que en su misma casa o para apoyar a los miembros de la iglesia, apoyar a personas, vecinos, saber todas estas cosas vale la pena. En Estados Unidos estas cosas son caras, una reparación es carísima. Es que bueno aprender todo eso, ¿verdad? No tener que ir a pagar para solucionar. Todas las cosas que están sobre la tierra, dice el presidente Benjamín, todas las cosas que están sobre la tierra y en los cielos. Entonces, cada cosa que aprendemos nos refina, ¿verdad? Entonces, y trae un resultado provechoso a nuestra vida, ¿verdad? Aprendemos algo de matemáticas, aprendemos música, algo de las ciencias, todo eso nos lleva a refinarnos.
Por ejemplo, ustedes ven que cuando hay noches de talentos en la iglesia, hay un gran talento de música. ¿Cómo saben los de música? ¿Cómo saben actuar los hipotes, verdad? Yo me sorprendo cuando los veo actuar. Ujú. En la iglesia hay un gran talento con los jóvenes, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice el presidente Brigham Young en cuanto a este segmento, que debemos educarnos y educar a nuestros hijos en cuanto al conocimiento de las cosas del mundo, ¿verdad? Está hablando de las cosas del mundo que son la música, la ciencia y todo eso. Entonces, veamos de donde dice, me hace feliz, hasta donde dice lo que bebo, hasta donde termine y tal vez, no sé quién lo puede leer, que lo lea bien, porque ahí está clarito ahí para leer, pero, eh, Yo lo puedo leer, hermana, si ok, quiere. está bien. Dice, me hace feliz ver a nuestros hijos empeñados en el estudio y en la práctica de la música. Permítanles educarse en toda división, provecho de conocimientos, porque nosotros como pueblo tenemos que superar en el futuro a las naciones de la tierra en religión, ciencia y filosofía. Tenemos aquí centenares de hombres jóvenes que pueden asistir a la escuela, lo cual es mucho mejor que malgastar su tiempo. Estudien idiomas, obtengan conocimiento y entendimiento. Mientras hagan esto, obtengan de Dios sabiduría y nunca lo olviden. Y aprendan a emplearla a fin de que puedan ser buenos en ella durante todos los días de su vida. Vayan a la escuela y estudien. Yo deseo que haya escuelas que interesen a la gente y las atraigan para que aprendan sobre las artes, las ciencias y las ciencias. Envíen a la escuela a sus hijos mayores y también a los menores. No hay nada que me gustaría tanto como aprender la química, biobotánica, geología, mineralogía, así como conocer el suelo por donde camino, las propiedades del aire que respiro y lo que veo, etcétera. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ok. Entonces, lo que dice el presidente, yo deseo que haya escuelas que interesen a la gente, la traiga para que aprenda sobre las artes, la ciencia, ¿verdad? Entonces, en ese segmento lo que está haciendo el presidente es enseñando a los padres, motivar a sus hijos a aprender todo, todo, porque todas las cosas del mundo en cuanto a la parte buena, ¿verdad? La parte de la educación, la parte de aprender a tener talentos, ¿verdad? Entonces dice le voy a hacer una pregunta, ¿qué podemos hacer qué pueden hacer los padres? Alentar a sus hijos a obtener una buena educación, interesarse en aprender idiomas, estudiar, como dice ahí, botánica, eh, geología, mineralogía, conocer ay, ¿qué le pasa a esto? Ajá, se me va. Ajá, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ujú. ¿Qué podemos hacer de acuerdo a todos los consejos que dio el presidente ahí, que los muchachos deben de aprender de todo, que debemos de apoyarlos, principalmente los jóvenes que van a ir a una misión, motivar a aprender idiomas, a conocer las culturas de los países, ¿verdad? A mí me encanta esa parte de conocer la cultura de los países. Todo lo que puedan. Imagínense como misioneros que vayan a ayudar a una casa que se les terminó la tubería y que ellos puedan cooperar con esas cosas. Eh, los jóvenes que tienen talentos en la música y todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres para motivarles a obtener una educación en cuanto estamos hablando ahorita en cuanto a las cosas del mundo?
Bueno, yo pienso que uno desde pequeño, bueno, yo por lo menos yo aprovechaba preescolar desde que se iniciaba, ¿verdad? Iban muy pequeños a la escuela. Y lo otro es aprovechar el tiempo de vacaciones, que no estén solo en ocio, sino que puedan aprovechar ese tiempo para recibir cursos, como acaba de decir usted ahorita, y lo dice ahí, ¿verdad? Se pueden aprender idiomas, se pueden aprender oficios, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que se pueden aprender en ese tiempo de vacaciones, aprovechar ese tiempo y también aprovechar incluso en la casa, ¿verdad? Porque lo que usted decía es interesante. Yo siempre los llamaba, si iba a arreglar, a veces a reparar una llave, alguna cosa, venga, venga, ayúdenme, mire, vamos a hacer esto y esto. Entonces, ahora yo veo que les han servido esas cosas que se aprendieron en ese momento. Entonces, estarlos motivando siempre, ¿verdad? Y ahora que con las redes sociales, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso también les consume el tiempo si no tenemos cuidado. Sí, ¿verdad? Entonces, Aquí, hermana, aquí lo que hacen los padres de familia es apoyarlos en las actividades, ¿verdad? Para que no, para que estén ocupados en cosas importantes como deportes y todo eso, y que no estén metidos, como dice la hermana, solo en el celular, porque mucha de la juventud ahorita solo al celular y lo que dicen las redes sociales y se trauman, ¿verdad? Y es cierto. nosotros realmente estamos agradecidos porque venimos de una generación donde no existía el celular ni nada de eso, ¿verdad? Sino que nosotros nos dedicamos a estudiar y a jugar con el trompo o el fútbol, ¿verdad? Y todo eso nos ayudaba, nos motivaba. Cuando íbamos a seminario, antes de ir a seminario, jugábamos futbolito, ¿verdad? Y ahora los jóvenes no quieren ir ni al seminario, entonces por eso los padres es importante que los apoyen, ¿verdad? En esa actividad. Sí, es bien importante eso. Dice que cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos, esos muchachos tienden a destacarse en las escuelas y en las universidades cuando los padres trabajan con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, animarles a tener una actitud positiva hacia la escuela, ¿verdad? Enseñarles la importancia de leer bien. Cuando yo era una alumna de escuela, yo recuerdo que mi abuelita me animaba a leer bien, me ponía a leer el periódico para que yo aprendiera a leer bien. Al principio no leía bien, entonces ella me decía que leyera el periódico, me ponía a leérselo todos los días para que yo leyera bien. Y otra cosa que mi abuelita se interesaba es que escribiera bien las palabras. Ahora los hipótesis es porque como todo en el celular ya no ponen como con C, sino con K. O te quiero, Sí, no lo ponen con Q, lo ponen con una K. Entonces vemos todas esas cosas que han cambiado. Pero en realidad uno le debe de enseñar a sus hijos, motivarlos a hacer lo correcto. Pero debe de participar con ellos en todo lo que no solo decirles que hagan las cosas, sino participar con ellos. Cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos, dice, tienden a destacarse. Los esfuerzos que la familia haga son más importantes que los que los maestros hagan, ¿verdad? Eh, por eso las madres deben desarrollar una colaboración fuerte con los maestros de sus hijos, llegar a desarrollar amistad y colaborar con ellos. Conocer a cada maestro de sus hijos, eh, que le están confiando la educación de sus hijos, entonces deben de conocerlo, ¿verdad? Entonces, ujú. establecer relaciones de confianza con los maestros de sus hijos. En la casa es realmente donde se debe de apoyar el aprendizaje de sus hijos, no es en la escuela, es en la casa. Se debe de supervisar los juegos electrónicos, internet, se debe de supervisar lo que miran en la televisión en este momento, en esta época, ¿verdad? Eh, y otra cosa muy importante que se puede hacer es alentarlos a ser responsables, contarles historias, Ujú.
éxito. Contarles historias de éxito a los hijos ayuda mucho. Y, y alentarlos a ser responsables, hablar con ellos. eh, como- A no hacer trampas en la escuela, era como, me acuerdo que llegaban compañeras o compañeros, llevaban escritos, solo se levantaban la falda y ahí tenían todo copiado para hacer los exámenes sí, hacían trampas. eso es parte, vaya, nosotros los miembros de la iglesia tenemos las noches de hogar, ¿verdad? En las noches de hogar se puede enseñar integridad. Integridad los va a ayudar a ellos a que sean jóvenes que no van a ir a hacer trampa a la escuela. Y animarlo, es bien importante animar a los jovencitos en esa época a que tengan una actitud positiva en la escuela, que tengan Ujú. una actitud positiva hacia la educación, para que ellos quieran destacarse, ser grandes, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta para la pregunta que hacía el presidente Benjamín allá, ¿verdad? Ahora, Sí, dar una cosa, en la iglesia tenemos seminario, tenemos la escuela, los niños van a seminario a ser edificados antes de ir a la, antes de ir a la escuela. Pero ¿cómo podemos establecer nosotros como padres un equilibrio entre obtener un conocimiento secular y la sabiduría de Dios? Ellos están entre el conocimiento secular y la sabiduría de Dios que aprenden en el seminario. Ahorita ellos están llevando el Ven, sígueme. Entonces ellos están aprendiendo mucho en el Ven, sígueme. Pero está la influencia de Satanás en los colegios, ¿verdad? Entonces, sí. como padres, yo he visto muchos padres preocupados por la educación de sus hijos, que la educación es mediocre, que esto, que lo otro, pero nosotros como padres también podemos hacer mucho en eso. Yo recuerdo que yo le decía a mi hija, primero haga lo de seminario y después haga lo de lo que le dejaron en el colegio, porque yo había aprendido que ella tenía primero que recibir la sabiduría de Dios para después ir a hacer lo que tenía que hacer o leer libros, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer para que haya un equilibrio y para que ellos puedan tener un equilibrio entre el conocimiento secular y obtener la sabiduría de Dios? Ambas cosas. Hermana, creo que Ajá. para que un joven tenga mucho éxito en su vida y también los padres, creo que lo más importante es la sabiduría de Dios primeramente, pero tiene que ir Sí. balanceada conforme va teniendo el conocimiento del mundo, porque hay muchas personas que se enfocan tanto en el conocimiento personal, salir adelante como personas, ¿están ahí? Y Sonia, me voy a retirar a Toby. Voy a retirar a Toby que no dejaba Toby. hablar. Entonces, si nosotros no enseñamos o no nos enseñamos nosotros mismos que es primeramente la sabiduría espiritual, el joven se va a enfocar tanto en prepararse como persona que se va a olvidar de Dios, que es lo que está pasando en el mundo actual, ¿sí? Y realmente se empiezan a desarrollar unos egos personales, empiezan a tener ídolos de otras personas, ídolos también como ellos mismos, y no empiezan a reconocer que toda la sabiduría es de Dios. Mas sin embargo, si los empezamos por eso, como usted está diciendo, va a ser una vida exitosa para cada joven. Igual como dice Omar, ahorita hay mucha atención con el internet, pero estamos viviendo en un mundo de sabiduría también, porque no existía el internet y ahorita tenemos a la mano todo para poder saber en Sí. cualquier momento cualquier cosa del mundo. Antes no nos dábamos cuenta qué pasaba
en el occidente, en Japón, en China, y en menos de 2 segundos sabemos todo. ¿Sí? Todos los avances tecnológicos los tenemos a la mano con un celular. Si los empleamos de acuerdo con una sabiduría primeramente espiritual, vamos a poder sacarle provecho a todo y nuestra vida va a ser bendecida mucho mayor. Entonces, de esa manera, si les enseñamos a valorar primeramente que la sabiduría de Dios es más importante y lo demás va a salir solito. Vamos a tener facilidad por poder ser bendecidos cuando tenga un joven que aprender una materia y desarrollarla, un oficio y desarrollarlo. Tenemos el internet para cualquier oficio que podamos querer aprender sin necesidad de que tengamos que ir. Un ejemplo, que si yo quisiera saber cómo se construye una barda, tengo que estar con un albañil. O tengo que tener la oportunidad de trabajar con alguien que sepa ese oficio o que me enseñe ese oficio. Mas sin embargo en el internet hay tanto tutorial que lo podemos aprender y podemos sacar beneficio de esa sabiduría. ¿Sí? Y hay tutoriales para todo. Para todo. Sí. Entonces, es bien importante apoyar a la juventud, que haya un equilibrio entre la educación, ¿verdad? Los padres de la iglesia, yo me he fijado que apoyan mucho a sus hijos para que vayan al seminario. Eso es súper importante porque el seminario es un programa inspirado por Dios para ellos. Dios sabe que va a salvar a esos niños de alguna manera. Hay niños que se han perdido, ¿verdad? Van al seminario, pero no hay el apoyo de los padres y se van, ¿verdad? Entonces, vamos a leer una escritura de Doctrina y Convenio 93-29, lo que dice. 93-29. ¿Alguien la tiene? No, 23-29. ¿Lorni la tiene? ¿Lorni? Está Lorni ahí. ¿Se la leo? Ajá. Dice, también el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo pudo ser. ¿En qué importancia? La inteligencia de cada uno de nosotros es eterna y divina. Nosotros éramos inteligencia, la inteligencia venía con nosotros, ¿verdad? No es que se hizo acá, veníamos, es eterna. Las inteligencias fueron organizadas antes de que existiera el mundo. Entonces, el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia o la luz de verdad no fue creada ni hecha, ¿verdad? Sino venía en cada uno de nosotros. Lo que dice en Abraham 3:22, ¿verdad? Que éramos inteligencias y todo. Y que por eso dice que en Doctrina y Convenio, vamos a leer en Doctrina y Convenio 130, 18, 19, porque es esencial buscar la educación. ¿Por qué es esencial? Ya en este punto, no solo para los niños, para nosotros también. Es esencial buscar la educación. 130, 18, 19. Ajá. 130, 18, 19. Lo voy a leer. Sí. A ver. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado la llevará a la ventaja en el mundo venidero. Imagínense, todo principio de inteligencia que obtengamos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección, ¿verdad? Entonces, qué importante es
todo lo que podamos aprender. En Doctrina y Convenios también dice que en la ignorancia nadie se va a salvar. O sea, en la ignorancia tenemos que aprender. Pero hay una cosa, ahí hablábamos de que hubiera un equilibrio, entre la educación secular, cómo ayudarlos a que hubiera un equilibrio. Pero, ¿por qué una pregunta le voy a hacer, ¿por qué hay que cuidarse de la falta de equilibrio? Porque hay que cuidarse de la falta de Sí, equilibrio. de la falta de equilibrio. O sea, tiene que haber un equilibrio en ambas cosas. Pero ¿por qué es peligroso la falta de equilibrio? Porque podemos llegar a perder el testimonio de la iglesia, hacer del testimonio del evangelio, ¿verdad? Muchas personas, cuando no equilibran las cosas espirituales con las temporales, ¿verdad? Pierden el testimonio y hay duda, ¿verdad? Digamos, a veces porque tienen tanta información, ¿verdad? Que su corazón ya se hace duro y entonces ya se enfría, como dije el profeta, ¿verdad? En esta última conferencia dijo de que muchas personas se iban a enfriar, iban a perder el testimonio, cuando antes de la Nos venida del habló el Señor. profeta de cuidar nuestro testimonio. Ajá. Fíjense que le voy a decir algo. La falta de equilibrio hace mucho daño a la persona, pero mucho daño. Lo vamos a leer en segundo Nefi 9 del 28 al 29. Segunda Nefi 9, 28. Ujú. 9. 28 al 29. Albalú lo tiene. Sí, ahora. Un Ajá. momento. ¿Será entonces que el maligno, Satanás, está entre la... Sí. Yo ya lo ¿Verdad? tengo porque quiere que lo lea. Ah, vaya, pues está bien. Ok. 28, O ese 29. sutil plan del maligno, o las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres, cuando son instruidos, se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. No me lo lleve. Ujú. Entonces, ven, ¿verdad? Dice que cuando no hay un equilibrio en ambas cosas, entonces viene esto, ¿verdad? Satanás aprovecha para entrar ahí. Se creen sabias todas estas personas que Se creen que ya creen todo lo tienen y que no necesitan de la guía de Dios. que no necesitan de Dios porque ellos lo saben todo, lo pueden todo. Como Einstein, ¿verdad? Que él llegó a ser un genio. No le importaba la sabiduría de Dios, nunca la obtuvo porque él era un genio, las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, qué importante es el consejo de Dios para no perdernos, para no perdernos en las cosas del mundo. Es bien importante tomar en cuenta la sabiduría de Dios en nuestra vida, buscar el consejo de Dios con humildad. Porque, vaya, Einstein era un genio famoso, que iba a andar buscando a Dios, no le interesaba a Dios, no lo creía importante, ¿verdad? Cuando nosotros, lo primero tiene que ser la sabiduría de Dios, después la secular, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice en Doctrina y Convenios 6, 7, que nos quede esa escritura grabada en el corazón para que siempre busquemos la sabiduría de Dios. 6, 7, Doctrina y Convenios. ¿Quién la tiene? El que la tenga que me la lea. Hermana Sonia, ¿lo tiene? Yo se la leo. Ajá. No busquéis riqueza, sino sabiduría. Y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos
He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Ajá. Que no se les olvide, rico es el que tiene la vida eterna. No se les olvide esa escritura, hay que subrayarla, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segundo segmento de la clase, que se llama Debemos ser un pueblo de profunda erudición. ¿Saben lo que es un erudito? ¿Verdad? ¿Un qué, hermano? Erudito. Un erudito. Erudito. Ah, Por ejemplo, Erudito es aquella persona que sabe mucho, ¿no? Que lo sabe de todo. todo, De de todo. todo, ¿sabe? Cualquier cosa que le pregunte, él le contesta. Sabe de todas las cosas. Ah, Se, pues Víctor sabe todo. se No es esfuerza de cierto. saber todo. Ah, Víctor es un No, erudito. no, no, no. Sí. Víctor, usted es un erudito. No. No, es bien Bueno, les voy a decir lo que es un erudito. Un erudito es sabio, que sabio. con amplitud de cualquier ciencia, todo lo conoce, es un sabio. Hay personas, yo conozco, por ejemplo, el presidente Ponce, yo no sé si usted lo conoce, pero Ajá. él es un erudito en las escrituras, yo le admiro eso a él. Yo conozco mucha gente que es un erudito en las escrituras. Por ejemplo, el Elder Talmage, el que escribió Jesús el Cristo, es un erudito ese hombre, un hombre inteligentísimo. Una vez le preguntaron a Einstein que si él era el hombre más inteligente del mundo y él era amigo del Elder Talmage. Dijo que se lo preguntaran al Elder Talmage, dijo si él era el hombre más inteligente del mundo. Entonces vemos eh, la, para llegar a ser un erudito, la erudición, como dice ahí, solo se puede desarrollar con los años. No es que de la noche a la mañana yo voy a ser una erudita en todas las cosas. Eso es un proceso de años, de años. No es un proceso sin estar haciendo nada, es un proceso que requiere estudio, se llega a tener la erudición cuando uno estudia y estudia, es diligente, llega a tener un gran conocimiento en todo. Se preocupa por las artes, las ciencias, la física, la química, todo. Entonces, para ser un erudito hay que entrar en el mundo del saber. Hay que entrar en ese mundo. Entonces dice que debemos estar, para ser un erudito hay que estar familiarizado con varios idiomas, conocer bien nuestro idioma, saber hablarlo correctamente, con pureza, aprender de las culturas de los países. El otro día yo estaba leyendo sobre México, cómo México sufrió cuando la guerra, ¿verdad? Por recuperar territorios que perdieron. Pero hubieron hombres sabios que ayudaron mucho y les enseñaron a los mexicanos ese patriotismo. Es admirable el patriotismo que los mexicanos tienen. Yo nunca lo he visto en ningún país de Centroamérica, ni en ningún país, ese patriotismo de cómo aman a esos grandes hombres que aparecieron en esa época. Y mujeres también, hermana. Sí, mujeres, sí. Mujeres también. Y las enseñaron Una mujer que empujó por hacer la independencia y que esos hombres fueran valientes para que enfrentaran la esclavitud. Estaban sometidos, ¿verdad? A las de España. olas, a España. Lucharon por eso, todo. Es una lástima cuando México perdió todo su territorio, que ahora le pertenece a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Les trajo mucho dolor a los mexicanos, pero ahí se les desarrolló esa garra que tienen de patriotismo, ¿verdad? Bueno. Pero ya la están recuperando, hermana, porque México se está llenando de muchos hispanos y es lo que los gabachos no quieren, por eso no. No, pero yo estoy hablando de las tierras que perdieron. Utah, por ejemplo. Oh, pero está hablando. ¿Será México? Está hablando mal porque se están poblando esos lugares. California ya casi está puro lleno de puro hispano.
Sí, de Ya ellos se han ido, mexicanos. mucho americano ya no está ahí cerca. Texas, ahora con lo que está pasando, se ha ido mucho por lo que cruzan la frontera y están viviendo ahí. Ujú, ujú. Y en Utah en Utah hay muchos, pero exageradamente cantidad de hispanos inclusive yo tengo un amigo que fuimos a la misión y ahí vive en Utah él, y es multimillonario él ahora. Sí, No sé si lo conoce a él, ¿verdad? Pero ahí viven él y su esposa, los dos los conocí, vivían en la colonia Kennedy ellos. Y ahora él le va bien ahí en Utah. O sea que hay bastante hispanos, no solo en Utah, aquí en Colorado y en California y en Texas, como dije Víctor, ¿verdad? Los hispanos están ganando mucho terreno. Entonces, pero también debido a que la situación como está en Centroamérica y en México, ¿no? ujú, claro, claro. Nosotros debemos de conocer la geografía de los países, debemos de conocer las leyes, es importante conocer las leyes, los hábitos, ¿verdad? Las costumbres de las naciones, ¿verdad? A veces no conocemos ni la de nuestro propio país, ¿verdad? Entonces, qué importante es expandir nuestro conocimiento y aprender lo más que podamos. En Doctrina y Convenios 88, del 78 al 80, y hay consejos para nosotros en cuanto a eso, ¿verdad? De aprender, aprender, aprender. Vamos a leerlo, 88, 78 al 80. Doctrina y Convenios 78. Al 80. 88, 78. 80. Del 78 al 80. Ujú. Dice, enseñaos diligentemente y a mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender, de cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y regidas de las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país y también el conocimiento de los países y de los reinos, a fin de que estéis preparados en todas las cosas cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado y la misión con la que os he comisionado. Miren cuánto consejo da el Señor, ¿verdad? Y de enseñar la doctrina del reino. Ser instruidos en la doctrina. Por ejemplo, ahorita estamos instruyendo, porque el presidente Peñarol enseña bastante doctrina, eh, que debemos conocer todo lo que pertenece al reino de Dios, ¿verdad? Conocer las cosas tanto del cielo, hay que averiguar las cosas del cielo, y hay que averiguar las cosas de la tierra. Tierra. Debemos leer mucho sobre minería, sobre muchas cosas para conocer. También dice que debemos de conocer las cosas que existen en nuestro país y las cosas que existen en el extranjero. Debemos estar preparados con conocimiento de lo que hay arriba, de lo que hay abajo y debajo de la tierra. ¿Ustedes creen que ustedes están preparados? ¿Ustedes se han preparado para conocer lo que hay arriba? No, hermana, falta mucho, de veras. Sí, yo estoy convencida de eso, porque yo estoy practicando mucho la meditación y estoy aprendiendo un montón de cosas que nunca las imaginé, nunca. Yo me iba a ir de gracias a Dios que no me he ido de este mundo, porque no me hubiera ido en la ignorancia realmente.
en la ignorancia, pero ahora que estoy aprendiendo, me siento súper feliz, ¿verdad? La vida es una gran escuela realmente, ¿verdad? Una gran escuela. Lo dice el presidente Benigno. Vamos a leer la cita 2, que dice, la vida es una gran escuela. Así comienza. Lo vamos a leer hasta el final. Lo leo, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Dice, la vida es una gran escuela y debemos ser diligentes en aprender y continuar acumulando el conocimiento de los cielos y de la tierra, leer buenos libros, aunque no puedo decir que recomendaría la lectura de todos los libros, porque no todos son buenos. Lean buenos libros y extraigan de ellos tanta sabiduría y entendimiento como les sea posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Deseo aconsejarles que lean libros dignos de leerse. Lean sobre la historia y verán si busquen sabiduría de los mejores libros que puedan conseguir. En cuanto cuánto nos alegraría poder entender cada principio correspondiente a la ciencia y al arte y familiarizarnos por completo con el intrincado proceso de la naturaleza y con todos los cambios químicos que se producen de continuo a nuestro alrededor. Cuán agradable sería y qué inmenso campo de verdades y poderes está abierto para lo que exploramos. Apenas estemos acercándonos a las playas de un vasto océano de información pertinente en este mundo físico, sin contar todo lo que atañe a los cielos, a los ángeles, a los seres celestiales, al lugar donde moran y su modo de vivir en su progreso aún hacia grados más altos de la perfección, Las revelaciones del Señor Jesucristo a la familia humana contienen todo el conocimiento que podríamos llegar a poseer. Gran parte de este conocimiento se obtiene en los libros escritos por hombres que han analizado con minuciosidad varios temas y a quienes las revelaciones de Jesús le han iluminado la mente. Hasta ahí llega. Hasta ahí. Hasta ahí, bueno. Bueno. El presidente Briaño comienza diciendo que la vida es una gran escuela, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso es cierto. Pero una pregunta le voy a hacer. El consejo que da el presidente Briaño en este segmento es que debemos procurar una profunda erudición. O sea, no lo nos manda a buscar ser eruditos en todas las cosas, sino una profunda erudición. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que busquemos una profunda erudición? Porque eso nos va a competir a nosotros, como decía en Doctrina y Convenios, ¿verdad? Según el conocimiento que nosotros adquiramos en esta vida, vamos a tener en la próxima vida, ¿no? El presidente Briaño me está aconsejando que busquemos una profunda, Nos está diciendo eso porque nos está diciendo una profunda erudición es cuando llegamos a tener un conocimiento profundo de las cosas. No que estudiemos las cosas ahí por encima. Un libro ahí que ni lo terminemos de leer. Profundicemos. Que leamos un libro y profundicemos en la enseñanza.
Porque cada libro que nosotros leemos tiene una enseñanza. Entonces profundicemos en esa enseñanza. A mí me han encantado mucho los libros. Yo me he leído todos los libros de García Márquez. Me encanta leer a García Márquez. También un libro que me gustó mucho que se llama El viejo y el mar. El escritor lo escribió en Cuba. Muy bonito este libro. Y hay miles de libros lindos, ¿verdad? Que nos dejan, que nos enseñan cosas profundas para llevar a nuestra vida, para aportarle a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando nos está diciendo que profundicemos, es que nos vayamos al fondo de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un doctor que tiene una especialidad, pero sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue modernizando en todo lo que la medicina va descubriendo. Entonces, ese doctor está siendo un erudito en su profesión. Se está modernizando, está aprendiendo, está llegando a tener un conocimiento más profundo. Yo conozco un abogado que todo el mundo le tiene mucho respeto y le dicen que es un jurista. Imagínense, un jurista es un que conoce la ley de manera completa. ¿Entiende? Entonces, que conocen la ley, tienen mucho conocimiento, tal vez tienen mucha práctica en su profesión, pero no se le llama jurista. Un jurista es el que conoce, pero de todo, conoce la ley profundamente. Yo lo conozco a este hombre que siempre decía, porque siempre le dicen que él es un gran jurista de los abogados de Honduras. Él es un gran jurista, pero claro, el hombre se ha esforzado para llegar a ser, ha profundizado en el estudio del derecho, conoce la ley, como hablábamos en el Antiguo Testamento de los del Sanedrín. Estudiaban la ley y la conocían a la perfección, ¿verdad? Eran juristas esos del Sanedrín, ¿verdad? Que era el Senado judío, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, el presidente Brigham Young nos está mandando que profundicemos en la erudición. Por ejemplo, en la vida hay personas que tienen muchos talentos. Por ejemplo, Víctor, he oído que tiene muchos talentos. Pero él yo creo que siempre está interesado en adquirir nuevos conocimientos personales. ¿Verdad, Víctor? Pero veo a Víctor bien interesado también en las cosas de Dios, en aprender. Entonces hay un equilibrio en su vida. Los psicólogos recomiendan ser empáticos, ¿verdad? Esa es una recomendación que todos los psicólogos le dan a la gente, que seamos empáticos, ¿verdad? Empáticos, ¿qué es empático? Es la habilidad que tienen las personas que conectan con los demás. Todo lo demás. Hay personas que son bien apáticas, que no quieren hablar con nadie, diferentes al que está al lado y todo. Pero los psicólogos dicen que son más felices las personas que son empáticas, porque tienen la habilidad de conectar con los demás. La empatía. Dicen como que le bien a todo el mundo, ¿no? Ajá, le cae bien a todo el mundo, anda ahí. Anda siempre servicial, conectado. Ser empático. Omar es uno de ellos. ¿Ah? Omar le sobra lo empático. No es empático. Bueno, pues es una recomendación que dan los psicólogos que dice que todos debemos conectar con los demás. La empatía es la piedra angular del desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, debemos ser empáticos para desarrollar esa inteligencia emocional que necesitamos. Pero para ser empáticos debemos entender a los demás. Y no todo el mundo anda interesado en entender a los demás. No siempre. Porque si el hermano Juan está sufriendo, digamos, sufriendo mucho, y yo me voy y me monto al barco con él a sufrir juntos y lo ayudo y trato de entender su sufrimiento, trato de vivirlo.
y lo hago sentir a él que estamos juntos en esa situación, ¿verdad? Y yo le digo, usted no está solo, ¿entiende? Esa empatía me va a llevar a profundizar en mi desarrollo emocional. O sea que va a ser Ujú. beneficio para mí, va a ser de beneficio para mí. Pero si yo miro al hermano Juan Ramón que está grave, me es indiferente, lo llamo y le pregunto cómo está y le digo, voy a orar por usted. No, debemos a veces en la iglesia hay personas que sufren mucho, que debemos de ser empáticas con ellos. Eh, Hoy yo miré en la iglesia a una señora que llegó por primera vez a la iglesia, lo llevaron los misioneros, pero llevó a un hijo que no es muy cuerdo, pues para mí él tiene muchos problemas. Pero el muchacho prometió, aún en su estado que no es muy, yo digo, y es más, hasta pienso que no debería de bautizarse una persona porque no está muy bien. Pero vi que él dijo que ya no iba a fumar ni iba a beber. Yo digo, pues entonces entiende. Primero pensé, ¿para qué se va a bautizar? Yo veo que entiende desde el momento que él está pensando que va a cambiar esas dos cosas, porque hay algo ahí. Ujú. Entonces, debemos de ser, por ejemplo, Sócrates era un hombre que no sabía leer. Mira, casi siempre andaba descalzo, era raro que anduviera con sandalias. Pero Sócrates solo se llevaba en el mercado ayudando a la gente, enseñando. Enseñándoles. Sobre todo, él era feliz en el mercado. ¿Por qué no trabajaba? Porque cuando regresaba a su casa, Todo todos le los del daban. mercado, todo le daban y Sí. llevaba a la casa, ¿verdad? Y la esposa se enojaba con él porque Sócrates vivía de ayudar a la gente y iba a dar grandes discursos a la escuela de los grandes filósofos y no cobraba. Filósofos. A él le llamaban para que diera clases a Sócrates. Sí, ellos. Y aun cuando llegara descalzo, lo Se los recibían. recibían. Un gran filósofo, pues. Pero Sócrates no le cobraba, y no cobraba nada. Platón era el dueño de la escuela y Platón cobraba, pero Sócrates, Sócrates era un buen vividor de la vida. Observaba mucho y aprendía de la mira, vida. yo lo admiro para mí, Sócrates. Y Platón, por ejemplo, Sócrates no ha escrito, no hay un libro escrito por Sócrates. ¿Por qué? Porque no sabía leer ni escribir. Pero todo lo que decía, Platón lo escribía. Platón se Se enriqueció con los enriqueció con la sabiduría de él, de de Sócrates. Sócrates. Entonces, pero el Sócrates lo vivía, era empático con la gente, ¿entiende? Él era un filósofo, pero él iba y en el mercado se relacionaba con la gente que sufría, con la gente que creía en esos dioses que tenían ahí. Él trataba de enseñarles que esos dioses no. No eran falsos. Tampoco él creía en Dios porque no lo conocía. Él vivió 379 años antes de Jesucristo, pero no creía en esos dioses, pero porque él se sacaba la sabiduría de acá, del ser superior, y el ser superior le enseñaba la verdad. La gente siempre que quería saber algo buscaba a Sócrates. Él era empático con la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, la erudición es conocimiento, sabiduría, instrucción, saber, es cultura. Eso es la erudición, profundizar en todas estas cosas. Y ese es el consejo que nos da el presidente Miño, que profundicemos en los conocimientos, todo, la sabiduría, instrucción, saber, cultura. Pero, ¿por qué debemos procurar una profunda erudición? ¿Por qué creen que debemos? Repita la pregunta, hermana, porque no se le escuchó. ¿Por qué debemos procurar una profunda erudición? Lo que nos manda el presidente Miñón a hacer, procurar una profunda erudición. ¿Por qué será que nos manda a hacer eso? A profundizar en las cosas y ser empáticos. Ajá.
Yo creo que porque realmente Él quiere que aprendamos la verdad completa de las cosas. No quiere que nosotros nada más, así como usted ha dicho, por encimita, pero realmente entregarse a eso es sacrificio fuerte. Y muchas personas no queremos pagar ese precio a veces, porque queremos nada más, ay, por encimita para saber algo y ya está ahí. Pero si nosotros vamos a levantar con ese conocimiento, creo que ese conocimiento va a ser en vano lo que estuvimos haciendo aquí en la tierra, porque no vamos completamente preparados. Algo fuerte vamos a tener que estar haciendo nosotros con nuestro Padre Celestial, y por eso es importante saber, para que Satanás no nos atrape realmente con mentiras en esa búsqueda de la sabiduría real y la verdad. Porque simplemente nosotros aprendemos la verdadera sabiduría y sabiendo bien cómo funcionan las cosas, no cualquiera nos va a engañar. Nadie nos va a poder engañar. Sí, porque dice que quien que posee una profunda erudición llega a tener mucha, pero mucha sabiduría. Y el conocimiento profundo y extenso sobre diferentes materias requiere estudio profundo. Entonces, como él dice, requiere mucho sacrificio, requiere mucho esfuerzo, diligencia para poder hacerlo, para poder lograrlo, ¿verdad? Porque si no, se nos manda a buscar sabiduría. Ustedes han oído en Doctrina y Comentario. Se nos manda a buscar sabiduría en los mejores libros, ¿verdad? Leer los mejores, como dice el presidente del año, no cualquier libro, porque hay miles de libros, pero hay que buscar los mejores libros. Como yo les decía, a mí, que cada quien tiene su autor favorito, que ha leído mucho. O cada quien tiene sus gustos por querer aprender de algo de sabiduría. ¿Verdad? Realmente, yo como por ejemplo, a mí la literatura me gusta, pero para saber de conocimiento de naciones, de culturas, ¿sí? De literatura así, literatura que solamente es para analizar y pensar y soñar, casi no me llama mucho la atención, solamente la sabiduría real, de verdad. Y conocimiento de construcción, conocimiento de tecnología, conocimiento que realmente uno le está favoreciendo a uno y favoreciendo a otras personas. De esa sabiduría me interesa mucho saber. Entonces, creo que no todos nosotros nos da la facilidad también de aprender cualquier cosa, ¿verdad? Pero si nos enfocamos primero por aprender lo que nos gusta, y como dice ahí el profeta Brigham Young, saber de todo. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y decía, bueno, ¿y yo para qué me va a servir el álgebra? ¿Para qué quiero álgebra de verdad? Y hoy día, cuando estoy haciendo un análisis de planos y estoy haciendo cálculos de materiales, ahí recuerdo el haber dicho por qué no me va a servir. Cuando tengo que hacer un cálculo de triangular, un cálculo de pesos, de cálculos de medidas, ahí es cuando uno entonces sabe por qué es necesario saber de todo. Exactamente. Y es bien importante eso, porque como yo les decía la vez pasada, el otro día yo miraba a mi nieto haciendo una tarea de matemáticas y tenía un iPhone en la mano y decía, Siri, ¿cuánto es 40 más 80? Siri, sí, lo anotaba. Aprender así. Yo fui, le quité el teléfono y le dije, sume. Usted tiene que aprender a sumar. Sí. Aprender a sumar, me dice, si ya todo está, que la tecnología lo ha arruinado a los jóvenes. Sí. Entonces, entonces debemos de profundizar en el conocimiento. O los maestros le preguntan dónde queda la capital de Suecia y Solo la ponen busca. en Google. Lo voy a buscar. Google, todo es en Google, pero Google no va a ir con nosotros. No se va a ir con nosotros No pegado. se va a ir con nosotros. No va a haber tecnología, solamente en la mente. Allá vamos a llegar con los principios de inteligencia que aprendimos. Se van con nosotros, pero Google no. Entonces,
nosotros tenemos dentro de nosotros una fuente muy grande de sabiduría, ¿verdad? Que está en nuestro ser superior, que está conectado a la fuente. Lo aprendemos la vez pasada. Nuestro espíritu, nuestro ser superior, está conectado a la Madre y al Padre Celestial. Ella es fuente de conocimiento que podemos traerla a nuestra vida. Pero tenemos que aprender a Utilizarlo. trabajar con nuestro ser superior. Que aprender por medio de las meditaciones a conectarnos con nuestro ser superior y sacar esa información de adentro. Pero eso requiere un poco de esfuerzo, porque requiere meditar todos los días, hasta que llega un punto que su ser superior se manifiesta y le hace conocer toda la verdad. Como dice el presidente Brigham Young, tenemos una fuente de conocimiento y de sabiduría. Podemos sacar la luz a través de tener buenos sentimientos, buenos pensamientos y meditar. No permitir malos sentimientos, porque acuérdense que nuestro espíritu es una chispa divina, está conectada a los padres celestiales. Si no somos íntegros, se desconecta. Esa chispa no vibra, no hay vibración. Conexión. La vida, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, y ustedes lo saben cuando van al templo. ¿Por qué tenemos que cuidar todo lo que hablamos? Todos tenemos que cuidar todo lo que hablamos, todo lo que pensamos. Ustedes lo saben porque todos ustedes van al templo. Entonces, el presidente Brigham Young dice que podemos sacarla a la luz a través de nuestros dones, a través de meditación y escuchar la voz del Espíritu, ¿verdad? Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, encuentren sus dones, porque una vez ustedes encuentren sus dones, van a saber cómo ponerlos a trabajar. Y hay dones que no los traemos, pero aquí los podemos adquirir. Por ejemplo, yo me he esforzado por adquirir el don de la gratitud, ¿verdad? Eso no venía conmigo, pero yo lo estoy trabajando mucho. Entonces, escuchar la voz del Espíritu. Entonces, por medio de la virtud también, a través de la revelación, podemos sacar toda esa sabiduría de lo que está en nosotros. Hay hombres ustedes ven que en la tierra hay hombres iluminados. Esa iluminación solo se logra a través de nuestro ser superior. Nuestro ser superior es el que saca esa luz para iluminarnos. Jesucristo puede iluminar nuestra mente a través de nuestro ser superior, o sea, de nuestro espíritu. Yo les mandé una cita ahí, y quiero que la lean y le presten atención y de ahí me hagan un comentario sobre eso. Tal vez Víctor la puede leer, Almalú me la puede leer y me comenta sobre eso. Porque hablamos de que él dijo que teníamos que conocerlo de abajo. Ajá. La cita, miren. No la borren, déjenla para que les sirva mucho. Ajá. Cuán agradable sería y qué inmenso campo de verdades y poderes está abierto para que lo exploremos. Apenas estamos acercándonos a las playas de un vasto océano de información pertinente a este mundo físico, sin contar con todo lo que atañe a los cielos, a los ángeles y a los seres celestiales, al lugar donde moran, a su modo de vivir y a su progreso aún hacia grados más altos de perfección. Ajá. Bueno, sí, de los ángeles conocemos muy poco, ¿no? Pero siempre se mencionan, incluso por ejemplo, en los discursos, en las conferencias siempre se mencionan los ángeles. Y creo que es interesante poder preocuparnos por saber de ellos. Dice el presidente que hay un campo, dice, de poderes y verdades que está abierto para que lo exploremos. Uh-huh. Pero ¿dónde vamos a buscar
ese campo de verdades y poderes? ¿Dónde lo vamos a buscar? En los mejores libros, dice el profeta. Hablamos ahorita de la fuente No, dentro de su ser interior. Ok, eso. Entonces, No. Sí, en el ser interior, y claro está que de ahí vienen revelación y otras cosas que nos ese pueden ayudar. conocimiento que estaba hablando en la cita al Malú, ¿verdad? Dice que debemos buscar el conocimiento. El presidente Brian ahí nos dice, nos está diciendo que debemos de saber de los seres celestiales, el lugar donde moran, su modo de vivir, ¿verdad? Y dice, ahorita yo aprendí por ejemplo, antes yo no me interesaba en los arcángeles, nunca me interesé. Sería bueno entonces aprender de ellos. Y ahora aprendí, ¿verdad? Que los arcángeles tienen tareas específicas en esta tierra. Y los ángeles trabajan con los arcángeles, ¿verdad? Por ejemplo, el arcángel Miguel, ¿verdad? Es el capitán del ejército de Dios. El arcángel Miguel no está en el cielo sentado, está en esta tierra ayudando. Pero el arcángel Miguel era Adán, ¿no? ¿Era qué? Fue Adán. Bueno, eso ya, ahí ya nos meteríamos en otro tema. Yo estoy hablando como arcángel Miguel, yo no lo estoy Función. hablando, lo estoy hablando como el arcángel Miguel. Ya ahí entraríamos en otro tema que no estoy autorizada a hablarlo, porque el tema de la reencarnación que yo no lo voy a tocar con ustedes. Estoy hablando de los seres celestiales. Existen, Ajá. ellos no están sentados allá en el cielo. Ellos no están sentados esperando que hay tareas. Ellos más bien quieren que nosotros les demos tareas para realizarlas por nosotros. Por ejemplo, los ángeles son los que han realizado todo. Por ejemplo, El ángel Moroni. escrituras cuando el Jesucristo sanaba en un estanque a las personas, y cada vez que él iba, alguien se metía al estanque y lo sanaba. Nosotros no mirábamos el ángel que hacía el trabajo. Jesucristo es el que se miraba, pero los ángeles, Rafael era el arcángel que sanaba en el estanque. El arcángel Gabriel, que fue el que le dijo a María, ¿verdad? Y fue el que se encargó de decirle a María que ella era llena de gracia y que el Señor... Ser la Virgen. El arcángel Miguel es un arcángel, Gabriel es un arcángel guía. Que nosotros necesitamos guía en esta tierra. Sí. En nombre de Dios se la podemos solicitar al arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel fue el que le ayudó a Daniel en su misión en esta tierra, en lo que él tuvo que hacer. Cuando estuvieron en la cueva de los leones, ¿quiénes lo salvaron? Salvaron ellos solo, fue el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y cada arcángel tiene su asignación. Debemos de conocer, debemos de averiguar, de sacar aquí adentro. Yo pedí revelación para conocer de los ángeles y recibí la revelación. No la recibí, me la contaron ahí todo. Se me desplegó en algo que vi, buscando la revelación, y ahí como aprendí de ellos. Pues tenemos que saber de las cosas del cielo. Ustedes saben que ellos tienen en el cielo, podríamos decir, casas espirituales que tienen un impacto energético aquí en la tierra. Y hay varios lugares aquí en la tierra donde hay esos, ¿cómo le podríamos decir? Campos etéricos, ¿verdad? ¿Saben lo que es el éter, verdad? No me voy a No. las cosas, pero sí lo que les quiero decir es que hay puntos. Por ejemplo, Arcángel tiene un punto energético en la tierra donde uno puede ir a través del espíritu a buscar ayuda y aprender mucho, mucho, mucho. Por ejemplo,
el arcángel Gabriel, el punto energético dicen que está en San Luis, Missouri, pero para eso tienen que buscar ustedes la información, averiguar y van a lograr saber muchas cosas. Y cuando necesiten ayuda, vaya, necesitan ayuda de protección, están en un peligro, ¿a quién van a acudir? Al capitán del ejército de Dios, al arcángel Miguel, ¿me entienden? Todas esas cosas son verdaderas. Yo les testifico a ustedes que son verdaderas. Entonces, pero encárguense ustedes de averiguar todo lo del cielo, lo de la tierra y lo de abajo de la tierra. Debemos de saber cuál es cuál es la tarea de cada uno de ellos para solicitar la ayuda que necesitamos en esta tierra. Bueno, ahora vamos a pasar al último segmento, que ya para terminar, que nosotros tenemos la obligación de procurar la sabiduría de Dios. De esta clase, en la semana anterior, aprendimos que tenemos la obligación de aprender tanto por el estudio como por la fe. En ese segmento también se nos dice que tenemos la obligación de aprender, de procurar la sabiduría de Dios. Entonces, vamos un poco de la cita donde dice la persona, la cita 3 del segmento es el último, donde dice la persona que dedica su corazón a la sabiduría. ¿Quién no quiere leer? Lo Yo se leo. lo leo, hermano. Ajá, por favor, Es- por favor. Ok. Dice, la persona que dedica su corazón a la sabiduría y procura con diligencia obtener entendimiento, llegará a ser poderosa en Israel. Siembren sabiduría en su corazón para que produzca una abundante cosecha. Será más provechoso para ustedes que todo el oro, la plata y las demás riquezas de la tierra. Hagan que la sabiduría germine en su corazón y cultívenla. Tal como preparamos los materiales para construir una casa o un templo, así puede el hombre prepararse a sí mismo para recibir sabiduría eterna. Recurrimos a donde se encuentran los materiales para una casa y los preparamos conforme a nuestro propósito. De igual manera, podemos ir a donde reside la sabiduría eterna y con diligencia procuramos allí obtenerla, porque su precio es más alto que el de los rubíes. Después de todos nuestros esfuerzos para obtener sabiduría de los mejores libros, etc., queda aún abierta una fuente para todos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Véase Santiago 1:5. Si viven de modo que puedan poseer el Espíritu Santo, de inmediato verán la diferencia que existe entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, y podrán juzgar las cosas y estimarlas por su verdadero valor. Todo santo de los últimos días debe esforzarse constantemente en practicar cada buena palabra y obra, reconocer que Dios es Dios, cumplir estrictamente sus leyes y aprender a amar la misericordia, evitar lo malo y gozarse en hacer continuamente lo que agrada a Dios. Hay una sola fuente de la que el hombre obtiene sabiduría y está en Dios, el manantial de toda sabiduría. Y aunque los hombres afirmen haber hecho descubrimientos por su propia sabiduría, meditación y reflexión, le deben todo a nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana. Ven, qué importante. Dice, la persona que dedica su corazón a la sabiduría y procura con diligencia obtener entendimiento, llegará a ser poderosa en el aire, ¿verdad? Y dice que el presidente Bienvenido nos dice que si procuramos la sabiduría del cielo, será más provechosa para nosotros que todo el oro del mundo. ¿Se imaginan lo que lograríamos si meditáramos para sacar toda la sabiduría del cielo? Toda la sabiduría del cielo. No va a importar el oro, la plata, la riqueza de este mundo. Debemos de esforzarnos porque la sabiduría germine en nuestro corazón.
Pero ¿cómo cree Víctor cómo puede la sabiduría convertirse en un placer o en un consuelo, como dice ahí el presidente Brian? ¿Cómo puede convertirse para usted la sabiduría en un placer y un consuelo? Para buscarla, procurarla diligentemente. Pues para sentirse que es placentera la sabiduría, realmente debemos de tener para mí sería tener el deseo de conocer realmente bien a Dios y agradarle completamente, porque está diciendo ahí que si la fuente de la fuente más sabia está en Dios, y si no lo conozco completamente cómo es, qué es para nosotros nuestro Padre Celestial, pues nunca lo voy a poder lograr, aunque me dedique a leer cualquier libro que tenga tanta sabiduría. Si no me enfoco completamente quién es Dios para mí o qué pide Dios de mí, nunca lo voy a lograr. Y no va a ser placentera a mí, porque siempre voy a estar en descubrir algo que no conozco completamente. Entonces, toda sabiduría está ejercitada directamente en conocer a nuestro Padre Celestial y agradarle y cumplir sus leyes, cumplir como miembros de la iglesia todos nuestros compromisos que hacemos con Él y esforzarnos porque, como digo, estamos en este mundo, hay mucha tentación, hay mucha distracción y muchas de las veces hasta nosotros mismos podemos algún día renegar por decir, hoy es domingo y otra vez hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, realmente muchas personas sí podemos llegar en un momento dado, renegar por querer, por decir, ¿para qué me exigen tanto? Si va a haber una resurrección y va a haber otra oportunidad de conocer más. Pero no nos estamos dando cuenta que aquí, como está enseñando el presidente Brigham Young, que en el momento de la resurrección vamos a estar adelantados quienes tengan sabiduría. Quienes no están adelantados y no conocen van a volver a comenzar desde el principio de las cosas que no conocen ni saben, porque yo me imagino que ya al estar en la resurrección ya es una obligación, hermana, de querer saber. Ya no hay si sé o no sé o no quiero saber, porque ¿a dónde vamos a ir entonces? Ya lo dijo el profeta, ¿verdad? Como dijo, lo que viene ahora, lo que vamos a saber, se van a descubrir muchas cosas ocultas, ¿verdad? Lo que viene ahora. Cuando procuramos diligentemente, aplicamos todo el conocimiento, el entendimiento, ese conocimiento y entendimiento se convierte en sabiduría. Debemos plantar esa sabiduría en nuestro corazón, que germine, que fruto. Como dice el presidente ahí, cuando vamos a construir una casa, preparamos todos los materiales. Asimismo, el hombre puede prepararse para recibir sabiduría, ¿verdad? En el cielo está la sabiduría eterna. A través de nuestro ser superior, de nuestro espíritu, podremos obtenerla, pero no es gratis. No es gratis, requiere esfuerzo. Su precio dice que es más alto que los rubíes. Un rubí es una piedra preciosa súper cara, ¿verdad? Imagínense. Entonces, obtener sabiduría, plantársela en el corazón para que germine y dé frutos, se paga un precio más alto que el de los rubíes, ¿verdad? Entonces, después de todos nuestros esfuerzos, dice, para obtener la sabiduría, en los mejores libros y todo, queda abierta una fuente, dice, y es pedirle ayuda a Dios para que nos dé la sabiduría, como hizo el profeta José. El profeta José fue y pidió sabiduría. Leyó la escritura en Santiago 1:5 y entendió que el Señor, si se la pedimos, nos la da abundantemente y sin reproche. El reproche le será dada. Fue y la pidió y se la dio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos discernir entre la sabiduría del mundo y entre la sabiduría?
Pues si Dios lo obtenemos está el diciendo Espíritu ahí. Santo, hermana. Esa es la respuesta. Teniendo la guía del Espíritu, vamos a discernir entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pero ¿cuál es la fuente, alma luz, para obtener sabiduría? Hay una sola, como dice el presidente. La revelación. No. ¿Cuál es la fuente donde podemos obtener toda la sabiduría? Como hizo el presidente, el profeta José Smith, fue a la La fuente. oración. No, es Es Dios, Dios, nuestro Padre es Celestial. Dios, sí. nuestro O sea, Padre orándole a Él es la Dios. verdadera sabiduría. Y aunque los hombres afirmen haber hecho descubrimientos, dice, por su propia sabiduría, meditación y reflexión, todo se le debe a Dios. Claro, todo viene a través de Él, pero del esfuerzo que nosotros hagamos para obtenerlo, porque también Él requiere que nosotros hagamos un esfuerzo para obtenerlo. Es como si no leemos las escrituras, no las escudriñamos, no profundizamos en ellas, jamás vamos a aprender, como decía, como una vez, yo una vez cometí un error, una vez que se nos dijo que leyéramos un año, que se nos dijo que leyéramos el libro de Mormón. Y recuerdo que yo me iba al trabajo en un bus y llevaban esa música horrible, si se le puede llamar música, el reggaetón y todo eso. Pero yo tenía la meta de terminar de leer el libro, así que yo iba leyendo y me importaba un comino lo que iba pasando alrededor. Pero pregúntenme qué aprendí. Lo único que aprendí fue que cumplí la meta. Entonces esa no es la forma, ¿verdad? Después yo me sentí muy mal porque dije, solo cumplí una meta, ¿verdad? Pero cuando yo ya me dedico a leer, a escudriñar y con oración, ¿verdad? Es diferente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos. En el Santiago 1.5 está la respuesta. Exactamente, sí. Sabiduría en algo, búsquela ahí. Pídala a Dios que la da Está abundantemente sin dudar, que no dudemos, ¿verdad? la guía del Espíritu Santo a través de la meditación y la oración y las escrituras. Tenemos tantas cosas para obtener el conocimiento. Esta clase fue muy provechosa y muy buena. A mí me enseñó muchas cosas y además me llevó a escudriñar cosas que no sabía. Yo siento que el manual del presidente Brian me ha enseñado mucha doctrina que ha sido de provecho para crecer. Hace 10 años me ayudó mucho, pero eso ya pasó, ya en mi clase. Ahora necesito como progresar más, obtener más sabiduría del cielo y de todo. Entonces, he visto que esto lo estoy logrando a través de la escritura y la meditación, la escritura, la oración. Y he encontrado tanto, pero tanto conocimiento. A mí me encanta aprender. Igual que Víctor, a mí me gusta aprender de las culturas de los países. Soy amante de aprender de todo lo que pueda. Y ahora con la clase me he dado cuenta de que voy por buen camino. Pues, y puedo testificarles a ustedes que realmente lo que he aprendido es verdadero. Y me hace muy feliz saber que estoy progresando, no que me crea, no lo estoy diciendo por vanagloriarme, lo estoy diciendo por los sentimientos de mi corazón, porque estoy esforzándome y estoy logrando lo que dice el presidente Benjamin. Dice que requiere esfuerzo y que hay que pagar un precio. Y yo me acuesto a la 1 de la mañana estudiando, leyendo. Entonces estoy pagando un precio, pero ese tiempo es provechoso, vale más que cualquier rubí, cualquier piedra preciosa que yo tuviera. Y yo les testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tienen alguna pregunta. Amén. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo un comentario, hermana. Ya no me creo tan loco para poder seguir aprendiendo. Tiene una razón. Porque yo también soy enfermo de querer saber y conocer muchas cosas. Todos los días a mí me gusta aprender una cosa nueva.
Y ahora lo que está usted mencionando acerca de los arcángeles y ángeles, ya tengo ahora un tema más para aprender, porque muchas las veces nosotros no queremos aprender mucho de los arcángeles y ángeles porque como la Iglesia Católica, en mi forma de decirlo, Sí. la Iglesia Católica los ha idolatrado tanto Ajá. que realmente muchas veces nosotros no nos llama la atención saber de ellos, pero ahora que está usted hablando junto con lo que dice el profeta Brigham Young, que hay que descubrir qué hay en los cielos, cómo están controlados los cielos, porque también hay un mundo de control allá arriba. Entonces, Hay un universo que sí, tiene leyes y también. tienen leyes y ellos El tienen universo tiene obligaciones. leyes. Ahorita que lo estoy viendo ahorita en un tema, cada quien tiene una función y cada quien hizo una función para la revelación de las Sí, cosas que pasaron aquí. Como lo que ahorita leí, que poquito que estaba leyendo, dice que el arcángel Gabriel fue quien anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. sí. Entonces realmente son cosas que a veces uno dice, bueno, aprendo o no aprendo, pero creo que la Mm. mentalidad que teníamos de querer no saber de ellos por cómo los idolatró la Iglesia Católica, entonces realmente nos hace ahora quitarnos esa venda a mí personalmente y saber realmente quiénes son ellos y qué función tienen y siguen haciendo ellos en el universo. Sí, ellos tienen funciones. Y usted puede buscar los puntos energéticos. Hay uno en Cuba, hay en San Luis, Missouri, hay al norte de la China central. Yo ya averigüé todos los puntos, ¿verdad? Y le voy Ujú. a decir algo. Cuando yo recibí esta semana, como leí del presidente Piñero que había que buscar de las cosas del cielo, empecé a meditar y a meditar y a meditar. Y yo siempre busco en la escritura la respuesta. Pero ese día, tengo una amiga que vive en California, me mandó, le dije, fíjate que yo quisiera algo sobre ángeles. Y me mandó un libro, un audiolibro, y me dijo, ahí tenés todo. Pero yo lo leí, lo escuché un poco, oré y pedí la respuesta al Espíritu Santo si eso era verdadero. Y recibí clarita la respuesta, que era verdadero. Y todo eso es verdad. Dios le dio ese hombre que escribió ese audiolibro, Dios le dio ese conocimiento a él para traer luz al mundo sobre esas cosas. Yo antes también, por eso de la Iglesia Católica, no creí en eso. Por ejemplo, hay gente que dice que los decretos, que no sé qué, los decretos, si en el templo hay decretos, en el templo hay decretos, en todas partes. El decreto que el ángel Gabriel le dio a María, un decreto es una afirmación. Le dijo que ella era llena de gracia, ¿verdad? Ella, ¿cómo es que? Dios te salve, Dios te María. salve María. Es una afirmación. Entonces yo antes yo decía, yo nunca andaría diciendo Dios te salve María. Y en realidad eso es una afirmación, es un decreto hermoso. Yo aprendí esta semana, si ustedes se van, si ustedes se van a Primera Samuel, eh, busquen Primera Samuel, eso les va a ayudar mucho. Si ustedes quieren hacer convenios con Dios. Primera Samuel 11, 1:11, 1:11. Ahí hay un decreto. Primera de Samuel 1:11. Ajá. Ahí hay un decreto que lo podemos. Mira, Dice, e sí, hizo voto, oiga, oiga. e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ujú. Oh, Este sí, eso le pidió es un convenio. Usted va al templo, convenio.
templo, ¿verdad? Y le dice, Ana. Ana, eso Sí. se llaman los niños de Ana, ¿verdad? Ujú. Ana lloró, como deseaba un hijo, No pero tenía hijos, sí. que hizo un convenio. Ella iba y oraba, 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 pero un día fue y ya se fue clara con Dios e hizo un convenio. Entonces le dijo, Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, ¿eh? espérame, es que no era ese el que tenía aquí. Le dijo, Jehová le fue clara. Ahí ya no iba, oraba y lloraba y ahí hizo un convenio. Sí, eso se llaman los convenios de Ana. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva. Ella era un hijo, pero ahí nosotros podemos, y yo le puedo decir, y si tú me das esto que yo quiero, ¿entiendes? Esos son los convenios que podemos hacer. Un trato. Ana, yo le puedo ir a decir al Señor que me mire mi aflicción, si tengo una enfermedad. Y si te acuerdas de mí, no te olvidas de tu siervo y me curas de esa enfermedad, ¿me entiendes? Y hacemos y un convenio sagrado, porque es un convenio sagrado. Y el Señor respeta ese convenio. Ella hizo ese convenio y miren, tuvo su hijo. Y ella cumplió con su pacto, fue y se lo entregó. Entonces, en las escrituras Convenios, tratos. hay decretos y hay cosas escondidas que las debemos de sacar de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hay un decreto en alma, que es muy importante. Ustedes deben descubrir esos decretos en las escrituras. Yo es lo que trato de hacer. Pero ese es un convenio. Cuando ustedes se vean en una situación en la que sienten que solo Dios, vayan. Pidan ayuda a los arcángeles. Los arcángeles tienen montones de ángeles para trabajar con ellos. Y ustedes, a través de la conciencia, ustedes saben que la conciencia, cuando uno se centra en uno mismo, cuando uno se centra en el ser superior. Y ahora, entonces ahí la conciencia, estamos conscientes del momento, aquí y ahora. Entonces esa conciencia la podemos trasladar en una noche a través de un decreto. Ahí están los decretos. Y podemos llegar a ese campo energético. Es como la universidad del espíritu, dice igual. Aprendan más sobre eso. Lo voy a mandar es el libro a Víctor, el que me manda. Quieren que se lo mande. Ya le va a caer el pelo a Víctor. Pero yo ya pregunté si era verdadero. Y es verdadero. Y lo testifico como un testimonio verdadero que ese hombre recibió luz, ese hombre tuvo tratos con ángeles y ellos le revelaron esa verdad para dar luz al mundo. Porque nosotros los miembros de la iglesia nos creemos a veces que solo a nosotros nos viene todo. No, todos somos sus hijos. El Señor revela al mundo todas las cosas. Así es. Vamos a aprender mucho. Así como lo dijeron en la conferencia, que hay muchas personas que están recibiendo conocimiento de Dios, aunque no estén en la iglesia. Exactamente. No sabemos qué cosas están sucediendo, qué pactos, qué misiones, no lo sabemos. Pero hay cosas que van a ser descubiertas. No han llegado a nosotros, pero pueden. Seamos diligentes y tal vez un día Dios nos considera dignos de una misión y nos da una misión. Una revelación. Una revelación que nos lleve a realizar una misión, porque van a ver, si ustedes leen lo de los tres nefitas, lean lo que dice en tercer Nefi 28, realizar misiones en esta tierra. Ellos hicieron un convenio con Dios. Con Dios. Van a preparar la segunda venida, la segunda venida va a ser preparada por ellos. Entonces va a haber gente que va a participar, me imagino, en misiones con ellos, no sé cómo lo va a organizar Dios, pero nosotros seamos dignos de que el Señor confíe en nosotros, ¿verdad? Hay mucho que aprender, hay mucho que saber. Ahorita con lo que nos dice el presidente, averigüen lo del cielo, busquen sabiduría de lo del cielo.
que dónde moran los ángeles y qué están haciendo allá. Ujú. Hagámoslo. Bonito. Hay que hacerlo. Esta clase, yo al principio la miré con indiferencia y dije, Buenísima. lo mismo para estudiar. Esto si ya sabemos que hay que estudiar por medio de la fe, los buenos libros. La clase la deberíamos de como de pasar, dije yo, porque es una clase, pero uy, tiene tanta doctrina que he quedado maravillada de la clase. Está bueno que no la pasamos, porque qué bueno que no le dije nada, porque realmente después dije, no, no, si está en el manual hay que darla, ¿verdad? Ujú. No me alegra eso. Almalú, ¿tiene algún comentario de la clase? ¿Sí? Bueno, a mí siempre me llamó la atención, me han llamado la atención esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de Los Ángeles, porque han sucedido cosas en mi vida y en las de mis hijos, ¿verdad? En las que yo tal vez no tenía un conocimiento pleno como el que tengo ahora, más amplio, pero siempre he creído en ellos. Por ejemplo, recuerdo una vez que mi hija mayor estaba creo que estaba a ver, en segundo, tercero de ciclo, venía del colegio y de repente yo le había comprado a ella, creo que cuando cumplió los 12 años, unas argollitas de oro y de repente le salió un ladrón y se las quitó. A ella le dolió tanto que se las quitara porque había sido como un regalo que yo le había dado muy especial. Entonces corrió y corrió y corrió atrás del ladrón y ella no se dio cuenta que el ladrón la estaba llevando abajo de esos puentes que están ahí en Comayagüela, un Uy, puente pero aislado, sí. aislado. Sí, pues la llevaba para ahí y ella sin darse cuenta lo iba siguiendo y siguiendo porque según ella se las iba a quitar. Cuando ella llegó, donde ya no hay gente ni nada, y ella iba por abajo, ahí por donde hay monte y todo, de la nada le salió un hombre, dice, bien vestido, y la tomó de un brazo y le dijo, párese y se regresa ahora, le dijo. Entonces ella lo quedó viendo bien asustada, no, me lleva mi saco, que se regrese ahora. Y entonces la agarró del brazo y la sacó del lugar donde estaba hasta donde ya había gente y le dijo, regrésese y va a tomar su voz. La llevó, pero la cosa es que cuando ya llegó a cierto lugar, de repente la soltó y volvió a ver y no había nada, no había nadie. Y ella llegó contándome llorando. Y yo solo dije, gracias, Padre, por proteger a mi hija. Y cosas como esas yo les podría contar que han sucedido con mis hijos o a veces a mí que me han dado unas zarandeadas, a veces en momentos en que tal vez estaba distraída por algo y tal vez uno de ellos estaba en peligro, cosas así. Pero yo por eso creo en ellos. Y yo digo, qué maravilloso, porque mi hija iba derechito al peligro esa vez. Ahorita mientras que hablaba estaba recordando tanto milagro, ¿verdad? Y siento, pues, sentí que podría compartirles Yo creo en ello, yo creo en que todo es una gran organización que hay en todo, ¿verdad? Y yo como madre siempre he pedido, Padre, que tus ángeles cuiden de mis hijos, por favor, al salir de casa, ¿verdad? Incluso pido por los misioneros igual, ¿verdad? En todo el mundo. Y es maravilloso cuando estas cosas suceden. Yo casi no las comparto con todo el mundo, pero sentí que debía compartirla con ustedes hoy. Gracias, Almalú. Y vemos Gracias, hermana. que Dios lo dice, no lo digo yo, no lo he inventado. Sí, así es. Lo dice un profeta de Dios. Sí, es increíble, como les digo, yo les podría compartir tantas experiencias maravillosas de Y ellos que yo Sí, nada. sé que existen. sí existen ángeles, hermanas. Fíjate que cuando nosotros nos venimos por México, estuvimos 3 días en una isla, ahí, ¿verdad? Abandonados todos, habíamos muchos, como unos 30 personas, ¿verdad? Y nosotros llevamos el libro de Mormón siempre con Sony, y los hombres diciéndonos, ¿para qué llevan ese libro? Ustedes los mormones son mentirosos y que no sé qué, y a la hora de la hora nos querían linchar todos ellos.
y querían quemar el libro de Mormón y hicieron una fogata y querían quitarnos. Y en eso vino una tormenta y se apagó la fogata y no pudieron hacer nada. Y gracias al Señor, pues, más bien ellos dijeron que nosotros éramos brujos. Y entonces, pero el Señor nos sacó de ahí y nos protegió todo el camino por 2 años. Y sí, tenemos testimonio de que sus ángeles están con nosotros. Y nos llevaron con bien a Sonia y a mí. ¿Verdad? Y cruzamos y sí, realmente era, hay testimonio de que el Señor tiene sus ángeles. Inclusive un hombre en Acapulco me puso una pistola así en el 100 y casi me mata, pero yo sé que un ángel estaba ahí y que el Señor tenía o sea, para protegernos tenía su propósito y es porque nosotros hicimos convenios con Él. Era en el templo y entonces Él nos cuida cuando uno cumple con los convenios, ¿verdad? Y en todo el trayecto nuestro testimonio nunca falló y sí nos cuidó bastante. Y en el Salmo 91 dice, y él dará a sus ángeles un mandato concerniente a ti para que te guarden en todos sus caminos, en todos mis caminos. Entonces vemos, el Señor usa a los ángeles para bendecirnos, ¿verdad? Nosotros no es que le pedimos a los ángeles tienen, como le dijera, En ayuda. mandamientos divinos del Creador para el bien de sus hijos, ¿verdad? Aquí en la tierra. El otro día una niña me dijo que le iba a pegar el papá por algo que había hecho. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y estaba, entonces le digo que le pida al arcángel Miguel, o se lo hago yo, dije yo, pero no se lo quise decir, porque es una mujer joven de la iglesia. No le dije nada, sino que dije, andate para tu casa y no te va a pasar nada. No, es que me van a pegar. Que ya me lo dijeron por mire, me enseñó el mensaje en WhatsApp, donde le decía, andate para tu casa, Leo, no te va a pasar nada. Y se fue. Y yo dije, hay un decreto que dice, Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo pedí la ayuda para ella, ¿verdad? Que la mamá, papá estuvieran tranquilos y que la perdonaran. Y de ahí me escribió, milagroso, la señora estaba dormida, era la mamá, la señora estaba dormida, dice, cuando llegué. Y cuando se despertó no me dijo nada. ¿Ya ves? Cierto. Yo no le quise decir a ella que lo hiciera porque dije yo, no sé, no me nació contarse. Yo dije, yo lo voy a hacer. Y me dijo, gracias por sus oraciones, gracias. Yo sé que fue porque usted oró. Yo le dije, sí, yo oré para que no te fueran a torturar. Pues la señora estaba dormida y se despertó y no me hizo nada. Así es que cada cosa que nos veamos en peligro, ellos pueden ayudarnos. Por eso el presidente Dios nos manda que sepamos lo que hacen ellos y dónde viven y todo. Es bien importante conocer esos campos etéricos que hay en la tierra. Bien importante. Pues muchas gracias, Es hermana. maravilloso. Maravillosa ¿Sabe? clase. Sí, es maravilloso clase. saber que no estamos solos. Pues vamos a darle las gracias a la hermana, gracias a todos. ¿Algún comentario más para terminar? Hermana Sonia, un comentario. Está calladita. Sí, no, estaba escuchando todo, hermano. Yo también tenía eso de Los Ángeles, eso es verídico, porque cuando, no sé si yo les conté o no, pero cuando estuvimos, así como dijo Mar, en la isla, abandonados, ya estábamos en el cuarto día sin comida y sin tomar agua, entonces ya estábamos alucinando, ya no podíamos ni respirar.
pero en eso escuchamos un motor así, y nosotros dijimos, pero ya habíamos orado nosotros con Omar, ellos dijeron, ¿cómo fue que dijeron ellos? Ah, bueno, dijeron, si ustedes son hijos de Dios y creen en su evangelio, demuéstrenlo, dice, pídanle a ver si que nos mande ayuda. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una oración y nos pusimos todas a orar en una rueda y eso fue en la noche. eh, y ya después, al día siguiente, como a las 9 de la mañana, escuchábamos un motor así. Y decíamos, porque a donde nos dejaron abandonados era una isla incomunicada, le llamaban Mar Muerto, que ahí no hay peces, no hay nada, estamos muertos ahí. Entonces cuando llegamos, oímos un motor y todos volteamos, yo les decía, ahí viene alguien. Y decían, no, estamos viendo visiones, decían, estamos viendo visiones, ya no tenemos mente. No, pero sí viene alguien. Y ya Omar se paró y como pudimos, ¿verdad? Y era una lancha. Y en esa lancha se aproximaba y yo le decía, pero están viendo que viene alguien, está más cerca. Y sí, dice, iba a creer que esas personas eran morenitas, pero no eran negritos, sino que como morenitos, así, eran Mulatos. raros, sí, como mulatitos, sí. Y entonces los dos llegaron y se, se parquearon allí y nos dijeron, ¿tienen hambre? Sí, dijimos, ¿tienen sed? Sí. Y traían 2 botes grandotes, con esos botes y unos pescados que traían. No, yo no sé cómo, pero eso sí fue un milagro. Así de que con 3 pescados comimos todos y todavía sobró pescado. No entendíamos el por qué. Y de la alegría uno, ¿verdad? No dijimos, ¿y cómo hizo para alimentar a todos? Y todavía sobró pescado. Y tomamos agua y bastante y sobraba agua. De repente ellos dijeron, vamos a volver y ustedes estén quietos ahí, bueno. Se fueron, nos mandaron a alguien en la noche, fuimos al pueblo y en el pueblo preguntamos por ellos y les dijimos la descripción y para asombro de nosotros nos dijeron que nunca habían visto personas así ahí en el pueblo. Entonces nosotros dijimos, son ángeles que Dios nos mandó. Sí, son ángeles. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermano, pues gracias a todos por haber estado en esta clase. Vamos a entonces a prepararnos para la próximo capítulo 28, cómo ejercer el autodominio. Es otro tema también bonito, interesante, porque ahí prácticamente aprendemos nosotros a cómo controlarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y va a ser interesante saber cómo el profeta Brigham Young, con la experiencia que cuenta ahí al principio, de que él realmente aprendió a aprender también cómo ejercer el autodominio. Entonces esa clase va a estar interesante porque nos va a enseñar cómo él, con el ejemplo de él, quiere que nosotros aprendamos a tener autodominio completamente. Le agradecemos, hermana Orellana, por esta clase. Gracias a todos también. Y que pasen un feliz fin de semana cortito que ya está terminando. Vamos entonces a finalizar con la última oración. Le damos las gracias. Gracias, hermana Orellana, hermana Almaluz, Sonia y Omar. Vamos a finalizar entonces con la última oración. Hermana. Si nos la puede Gracias ofrecer, a usted también. hermana Almaluz. Está Abigail. Gracias a todos, que pasen feliz noche, ¿eh? No está ella, ¿verdad, Lormi? Ya no está Lormi, ya se salió. Se desconectó. Se desconectó, a saber qué le pasó. Sí. A ver. Ella atiende mucho a la abuela, entonces le complace todos los caprichos a la abuela. Entonces, Ya tenía sueño, yo creo. No creo. La abuelita. No creo, ella es muy... No, es la que abuelita. la abuelita es muy demandante, ¿verdad? Muy demandante. Sí, ella es bien demandante. Y ella es un amor, es que ella es así, pues ella es así. Sí. Complacerla. La complace de una manera que yo quiere paciencia. Pero a una señora ya de 96 años tiene que hacerlo. Sí. Bueno, voy a dar la oración entonces. Ok, gracias.
Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos en esta noche agradecerte por toda la luz y el conocimiento que acabamos de recibir a través de esta clase que nos impartió Ana, Padre, con las enseñanzas de tu siervo fiel, el profeta Brigham Young. Gracias, Padre, por toda la enseñanza que este hombre nos ha dejado y por tener esta oportunidad de poder estudiar la vida de él en estos momentos aquí y ahora. Gracias, Padre, por darnos toda la sabiduría y conocimiento que estamos obteniendo cada día a través de estas clases, Padre, y de todo lo que Ana escudriña y se prepara para poder transmitirnos ese conocimiento también. Gracias por tu espíritu que nos guía, Padre, y gracias por todos los del grupo. Rogamos que bendigas a aquellos que no estuvieron, como el hermano Juan Ramón, que no estuvo, Padre, y al otro hermano, bueno, hicieron falta algunos. Rogamos por la vida de ellos también y por cada uno de nosotros, que recordemos estas enseñanzas cada día de nuestra vida, así que hagamos todo nuestro esfuerzo para poder lograr comprender y aprender mejor estas cosas. Padre, gracias. Gracias por todas las bendiciones y por saber que no estamos solos. Agradecemos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.